Hola a todos. Bueno, vamos a meternos de lleno en esta explicación de un texto profético antiguo que, honestamente, es una verdadera obra maestra. Hoy vamos a desempacar el tercer capítulo del libro de Sofonías. Y lo que hace que este texto sea tan, pero tan cautivador, es que nos lleva por un viaje literario increíblemente dramático. O sea, comenzamos en un estado de corrupción absoluta, imaginen una oscuridad y desesperanza totales, y de alguna manera, el autor logra hacer una transición hasta llegar a una alegría absolutamente explosiva y luminosa. Utiliza la poesía para trazar un arco de redención completo, de principio a fin. Y a lo largo de este análisis vamos a desglosar exactamente cómo logra este giro tan sorprendente. Para entender bien este giro dramático en la narrativa, vamos a dividir el análisis en 4 actos muy claros. Primero veremos la ciudad rebelde, luego el juicio global, pasaremos a un remanente purificado y finalmente cerraremos con la redención y el gozo. Así que, empecemos. Sección 1. La ciudad rebelde, corrupción y colapso. El texto no pierde absolutamente nada de tiempo y nos pinta un cuadro desolador, sin filtros. Nos presenta una ciudad totalmente contaminada y opresora. Fíjense en esto, desde el versículo 2 se establece el núcleo del fracaso. Y es interesante, porque esta caída no viene de un desastre natural o falta de recursos, para nada. Es una ruptura completa de la confianza. La ciudad simplemente se niega a aceptar la corrección y, lo que es aún más trágico según el texto, ni confía ni se acerca a la figura divina. Es como un aislamiento voluntario, una obstinación total que básicamente sienta las bases para que toda su sociedad se desmorone. Ahora, lo que resulta verdaderamente fascinante aquí es la imaginería animal que usa el autor. Es súper depredadora. Los líderes no son pastores o protectores. ¿Qué va? Los príncipes son descritos como leones rugientes y los jueces son lobos nocturnos, pero tan voraces que literalmente no dejan ni un solo hueso para la mañana siguiente. E incluso los líderes espirituales, los profetas y sacerdotes, que se supone deberían ser la brújula moral, están profanando el santuario y falsificando la ley. Hablamos de un colapso sistémico total. Toda la estructura que fue diseñada para proteger a los más vulnerables se transformó en el monstruo que los devora. Y justo en medio de esta oscuridad institucional tan profunda, el texto hace una pausa estratégica para mostrarnos un contraste dramático. Pone la falta de vergüenza de estos líderes corruptos cara a cara con una presencia divina. Esta fuerza divina se describe como una justicia constante, que mañana tras mañana saca a la luz su juicio sin falta, sin fallar jamás. Pero aquí está la verdadera tragedia, la definición del perverso. Es aquel que incluso teniendo esta luz y justicia constantes frente a sus narices, simplemente no conoce la vergüenza. Se han vuelto completamente insensibles a su propia corrupción. Pasemos a la sección 2, el juicio global, una intervención de fuego. Como podrán imaginar, un sistema así de corrupto y desvergonzado no puede durar para siempre. Y a partir del versículo 8, vemos una escalada masiva. Es como si la cámara se alejara de repente para mostrarnos una escala global que resulta aterradora. Este es el clímax del problema. La narrativa nos describe una intervención de fuego absoluta, diseñada para consumir toda esa corrupción que al parecer se ha extendido por toda la tierra. Las palabras son súper intensas, hablan de derramar el enojo y del fuego de mi celo. Pero ojo, literariamente este fuego no es solo destrucción por destrucción. Es más bien un paso necesario. La corrupción es tan profunda que requiere una purga global, una especie de reseteo drástico para acabar con ese sistema opresor del que hablábamos. Esto nos lleva directo a la sección 3, un remanente purificado, la gran inversión. Después de una imagen de fuego tan intensa, uno pensaría que todo termina en cenizas y silencio, ¿verdad? Pues no. Sorprendentemente, ese fuego consumidor da paso a una purificación, y el tono de la historia cambia por completo. Este es el punto crucial. Un recurso de reversión literaria magnífico. Los opresores, esos leones y lobos, los soberbios y arrogantes que se creían intocables, son barridos del mapa. ¿Y quiénes quedan? El texto es súper explícito. Queda un pueblo humilde y pobre. De repente, tenemos una sociedad que ya no se define por el poder despiadado o por pisotear a los demás, sino por la humildad y la confianza pura. El profeta nos da los detalles exactos de cómo se ve esta nueva realidad transformada para este remanente.
Y vale la pena prestar atención a las características. Dice que no habrá injusticia, no dirán mentiras y no habrá engaño en sus bocas. Imaginen el contraste brutal con los profetas mentirosos del principio. Y todo esto culmina con una imagen de paz increíble. Serán apacentados y dormirán sin que nadie los atemorice. Ya no son la presa de esos lobos nocturnos. Por primera vez en mucho tiempo, hay una seguridad real y genuina. Y así llegamos a la sección 4, Redención y gozo, el clímax poético. Toda esta tensión y preparación literaria nos lanza directo a un estallido de emoción. La narrativa da un giro y pasa a dar mandatos directos de júbilo. Estos versículos finales florecen, se convierten en una poesía súper vibrante que se sacude toda la tristeza que veníamos arrastrando. Se le pide a la hija de Sión, a Israel, que cante, que grite de alegría, que se regocije con todo el corazón. Y la razón es poderosísima. Los juicios han sido apartados y los enemigos se han ido para siempre. Es la promesa de no volver a ver el mal. Literalmente se siente como una exhalación colectiva, el alivio total después de una tormenta larguísima y muy oscura. Y llegamos al versículo 17, que es, sin duda, el pico emocional más impresionante de todo este texto antiguo. Piénsenlo, a menudo en la literatura antigua vemos a la deidad retratada solo como un guerrero temible o un juez súper distante. Pero aquí no. Aquí el autor nos regala una imagen asombrosa, un ser divino que tras toda esta purificación se queda en silencio simplemente por el amor tan profundo que siente, y que luego, literalmente, estalla en cánticos de alegría por los redimidos. Es una imagen de una ternura inesperada, casi íntima, especialmente para un texto que empezó, recordemos, con lobos devorando huesos. Siguiendo estas líneas finales, podemos ver una progresión hermosamente estructurada. El enfoque final no está en los poderosos o los fuertes, sino en los marginados. Nos muestra a aquellos que estuvieron fastidiados, cargando un peso terrible de humillación por muchísimo tiempo. Luego vemos cómo son sanados de manera sistemática. Se salva a los que cojean, se reúne a los descarriados. Y el paso final no es solo que se recuperan, es una elevación total. Se les coloca en una posición de renombre y alabanza a nivel global, justo frente a los que antes los oprimían. Es un cierre majestuoso. Para cerrar esta explicación, quiero que reflexionemos en el viaje tan intenso que acabamos de hacer. Pasamos de una ciudad devorada por líderes depredadores, cruzamos el fuego implacable del juicio y terminamos en un escenario de sanación física y cánticos divinos de pura alegría. Este recorrido, desde la oscuridad más cruda hasta una redención tan desbordante, nos da un lente increíble para apreciar la complejidad emocional de estos textos milenarios. Así que les dejo esta pregunta para que la piensen. La próxima vez que lean un texto antiguo de este tipo, ¿qué clase de arco redentor creen que podría estar escondido justo debajo de la superficie, esperando a ser descubierto?